3, 2, 1. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial y afectuoso a los amigos oyentes que nos están viendo también a través de Azogues TV. Un agradecimiento al doctor Claudio Palomeque y por supuesto al doctor Bolívar Cárdenas Espinosa, cronista vitalicio de la ciudad de Azogues. En días anteriores tuvimos la oportunidad de compartir micrófonos en una de las radios de acá de la localidad y también asistimos a un conversatorio en la Casa de la Cultura, en donde se trataron diferentes temas que tienen que ver básicamente con la independencia de Azogues. Hoy es 1 de noviembre de 2021 y estamos a pocos días de las celebraciones de independencia de nuestra ciudad, el 4 de noviembre. Y por esa razón estamos ahora con el ingeniero Bolívar Cárdenas Espinosa, porque creemos de suma importancia de que los conceptos que había vertido, las ideas que tiene sobre la nueva historia de nuestra ciudad, sean difundidas. Creemos que no deberían quedarse solamente en los conversatorios, en las radioemisoras o en los conversatorios que muy bien lo organiza la Casa de la Cultura, sino que estas ideas deben difundirse y qué mejor que a través de los medios tecnológicos en donde todo el mundo, ¿no? Subrayo, todo el mundo tiene la oportunidad de vernos y oírnos. Estamos convencidos de que la historia no son solo conjeturas, ideas o elucubraciones. La historia es un entretejer de hechos, pero que estén debidamente comprobados. Le hemos escuchado y le hemos visto al ingeniero blandir documentos que hacen precisamente base para toda esta serie de las nuevas historias que se vienen contando de Azogues. Entonces es de suma importancia escucharle al ingeniero ahora, que todos le escuchemos y que todos participemos de esta nueva concepción de lo que es la historia de Azogues. El ingeniero, insisto, es cronista vitalicio de la ciudad de Azogues, y quién más que él para refrescarnos y para inteligenciarnos de estos nuevos datos que van a hacer la historia de Azogues. Bienvenido, ingeniero, y vamos a darle paso al doctor Claudio para que formule la primera interrogante. Muchísimas gracias por su presencia en Azogues TV y dentro de las inquietudes que muchas personas nos han hecho conocer en los medios alternativos, quisiéramos, Bolívar, como cronista vitalicio de la ciudad, que nos hagas conocer si antes de 1820 se dio acaso algún evento que indicara un propósito de emancipación de nuestra urbe. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación formulada por ti, Claudio, y por la compañía del arquitecto Eugenio Morocho, es alcalde de la ciudad. Me siento muy a gusto en este ambiente. Contestando a tu pregunta, Claudio, en 1795, concretamente el 21 de marzo, la ciudad de Cuenca amaneció un tanto convulsionada, sorprendida, pues en la mañana, las primeras horas de la mañana, 6, 7 de la mañana, en los portales, en los pilares de las casas, en los postes, en los zaguanes, encontraron pegados unos manifiestos subversivos. ¿Y qué decían esos manifiestos? El texto vamos a compartir con ustedes. Decía: a morir o vencer sin rey, prevengámonos valeroso vecindario, libertad queremos y no tantos pechos, y opresiones indios, negros, blancos y mulatos, ya no se puede sufrir más. Como valerosos vecinos juntos a morir o vivir, unánimes hemos de ser. El que no rompiese su vida, perder quiere. Desde Lima ha llegado esta receta fiel: a morir o vencer, conforme nuestra ley, menos los pechos del rey. Este fue el texto de las hojas subversivas que amanecieron pegadas en parte, básicamente en el centro de la ciudad de Cuenca, en aquella mañana, para algunos lúgubre, del 21 de marzo de 1795, pero que ya fue una clarinada para lo que tenía que venir después de 25 años. Vea usted.
Ingeniero, el 9 de octubre ya se dieron algunos hechos en la búsqueda de la independencia de la ciudad de Guayaquil, ¿no? El 9 de octubre. Hubo acá en Azogues, en Cuenca, noticias respecto a esos levantamientos, a esos gritos de independencia, y que de alguna manera esos hechos influyeron en lo que se hizo acá en Azogues, en Javier Loyola y en Cuenca en ese mismo año. Sí, el gesto libertario de Guayaquil, dado el 9 de octubre de 1820, llegó a conocerse en Cuenca el domingo 15 de octubre. Y a partir de esa fecha se dieron movimientos de algunas personas interesadas en el proceso emancipador. Suponemos que entre el 16 al siguiente día, es decir, lunes comenzando la semana, hasta el 20 de octubre habrá sido en esa semana, en ese trayecto, varias personas capitaneadas, lideradas por el prócer Tomás Ordóñez, el doctor Joaquín Salazar y Lozano, Francisco Chica, Felipe Serrano y Cordero, Juan Álvarez, Juan María Mosquera, acudieron donde el gobernador Antonio Díaz Cruzado, gobernador de Cuenca, para ver si él podía analizar la posibilidad de convocar a un cabildo abierto, un cabildo ampliado, para en aclamación popular y general declarar la independencia de Cuenca, como más o menos había ocurrido en Guayaquil, y que los ánimos estaban enfervorizados, dado que la noticia llegada a Cuenca de lo ocurrido en Guayaquil era oficial. Efectivamente, hablaron con el gobernador y el gobernador sorpresivamente se allanó a la idea y se difundió la convocatoria para este cabildo ampliado, pero el comandante militar de la plaza, Antonio García Treyes, que era subalterno del gobernador, lo redujo a presión inmediatamente al gobernador y permaneció detenido, suponemos, desde el 20 de octubre hasta el 2 de noviembre, que lo remite a Quito con la escolta de 20 personas, y oh sorpresa, en Cañares liberado por Miguel del Pino y Manuel Chica Ramos, y que casi podríamos decir como que arranca el 3 de noviembre también en Cañar. Esa es la historia. En Cuenca se conoció, efectivamente, como usted dice, arquitecto, el 15 de octubre se conoció lo ocurrido en Guayaquil, y eso es lo que contagió poco a poco a Cuenca y Azogues para los días que vinieron después. Claro, ya hubieron entonces antecedentes. ¿Cómo se daba esa comunicación? En aquel entonces no teníamos los teléfonos o las facilidades de comunicación que tenemos ahora. ¿Cómo se daban esas noticias de una ciudad tan lejana como Guayaquil con nuestras ciudades? A través del correo. El correo estaba constituido por jóvenes desde los 18 a los 40 años de edad. Ya la mayoría tenía que cabalgar. Y en el caso, por ejemplo, de la noticia del 10 de agosto de Quito, en Cuenca se conoció el 16. En 6 días se trasladó la noticia de Quito a Cuenca. Y en el caso de Guayaquil igual, del 9 de octubre al 15 a través del correo. El correo fue una institución sagrada, nadie lo podía mancillar, interferir en su función, puesto que era la corriente, como si fuese la sangre de las venas, para la información mutua entre las ciudades. En el caso de Guayaquil, Cuenca, Cuenca Azogues, Azogues Cuenca, Azogues Quito, y así entonces, a través del correo, a través de la valija, que en ese tiempo se llamaban los pliegos, con el conductor de los pliegos se llamaban a los postillones, se conoció el hecho que ocurrió en Guayaquil. Y Bolívar, en algunas exposiciones públicas y en medios de comunicación, vos has indicado que la jornada libertaria de 1820 comenzó más o menos el 1 de noviembre y culminó el 5 de noviembre, felizmente. ¿Puedes hacernos un breve relato de los hechos más importantes sucedidos en aquellos días? Sí, claro. Bueno, el 1 de noviembre, que coincide con la fecha que estamos celebrando hoy, el capitán Tomás Ordóñez acudió a la iglesia de Todos Santos. Se celebraba la misa precisamente el 1 de noviembre, la misa de Todos los Santos. Y a la salida concluida la ceremonia, a la salida de misa, con altas e inteligibles voces, convocó a todo el vecindario para una reunión, para un cabildo ampliado, para un cabildo público, en mejores términos.
Inmediatamente de eso, José Antonio Jáuregui, que fue el alcalde del primer voto, le llamó la atención ásperamente a Tomás Ordóñez de que con qué atribuciones él se permitía convocar a esa reunión. La gente, algunos acudieron al llamado, se congregaron en las casas consistoriales que estaban situadas donde ahora es el Palacio de Justicia, en la Luis Cordero y la Sucre, pero ya tomaron las previsiones y bloquearon la entrada de toda persona, cerraron las casas y se diluyó la intención de Tomás Ordóñez. El 2, los patriotas, complotados ya en un número elevado, suponemos, se trasladaron a la parroquia del Valle para planificar las acciones que debían hacer al siguiente día, el 3 de noviembre. Hay documentos que efectivamente dicen que los patriotas se congregaron en el Valle. Es el día 2, el día de difuntos. El día 3 tenía que presidir la reunión, que era viernes, el alcalde del primer voto, José Antonio Jáuregui, el que le llamó la atención acremente a Tomás Ordóñez, pero no conocemos la razón de su ausencia, y buena cosa para la causa libertaria. Y le sucede en la sesión el alcalde del segundo voto, José María Vázquez de Novoa. Y, qué sé yo, a eso de las 9, 10 de la mañana, dispone la salida del bando, una ordenanza, alguna cosa de esas, para que se publiquen los postes y que un indígena de altas e inteligibles voces dé lectura a la nueva ordenanza, la nueva disposición oficial que tenía que tener vigencia a partir de ese momento. Entonces ahí 9 complotados, incluyendo Tomás Ordóñez, en un momento de esos que estaba el bando caminando con los 3 escoltas armados que daban protección al bando, se hacen de las armas y se toman las 6 armas. En el caso de Tomás Ordóñez, en un forcejeo fue herido con bayoneta en la ingle derecha, y es la sangre que se derramó en el 3 de noviembre. Así herido como estaba, Tomás Ordóñez tomó un caballo que estaba en un solar baldío por ahí, un caballo a pelo, no era un bagaje, estaba ensillado, y recorrió Cuenca, que era pequeña, pero recorrió todas las calles enfervorizado, entusiasmado, invitando a que se unan todos al grito libertario. Prácticamente había estallado ya la revolución, y toda la gente entusiasmada. Mientras se daba ese hecho del recorrido de Tomás Ordóñez, el prócer cuencano, Antonio García Trelles, el que le redujo a prisión al gobernador Díaz Cruzado, sacó 4 cañones a la plaza de Cuenca en cada esquina y 27 milicianos en cada una, 109 milicianos en total, para resguardar. Y ahí se parapetaron en las armas, de lo que resultó imposible para el pueblo cuencano poder llegar al centro de la plaza, que era la razón. Por ejemplo, en el caso de los patriotas, toma las cajas reales con su protección, la curia, ¿no?, la residencia de los eclesiásticos, las casas consistoriales, es decir, las oficinas administrativas de gobierno, ¿no?, de los realistas, y sobre todo la toma del cuartel, porque el hecho de portar las armas representaba el poder constituido. Sí. Y así transcurrió todo el día viernes. A eso de las 11 de la mañana la gente acudió a Plaza de San Sebastián, y ahí el sacerdote Juan Ormaz Igacitúa terminaba una misa. Él era párroco de Pueblo Viejo, una parroquia de Guayaquil, pero que ya era libre, entonces les tenía libre tránsito, y él con su homilía enfervoriza más al pueblo cuencano. Pero la intención de todo el pueblo, de los patriotas, de tratar de llegar por alguna de las esquinas de la plaza de Cuenca, la plaza central, fue imposible por la presencia de los cañones y los 27 milicianos que cuidaban y protegían celosamente el orden constituido. Así transcurrió todo el viernes. Y en la mañana del sábado, porque aquí puede surgir la inquietud, ¿cómo saber de estos hechos, de estos detalles, de que efectivamente permanecieron ahí todo el tiempo los protectores de la corona real? Permanecieron en la plaza. A la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana del 4 de noviembre, del sábado 4 de noviembre, Antonio García Trelles,
el comandante militar de la plaza, pone una comunicación al jefe de las Cajas Reales, al tesorero general de las Cajas Reales, y le dice en estos términos: este documento es muy importante y muy lindo. Sírvase usted remitirme 100 pesos a buena cuenta para socorrer a la gente que se ha podido colectar el día de ayer desde el momento de la revolución para reforzar el cuartel y los cañones de artillería en las 4 esquinas de la plaza, con lanzas y demás armas que se han podido, porque ni yo ni los oficiales que me acompañan podemos movernos de esta plaza en la que hemos amanecido sobre las armas, porque a cada momento nos acometen los enemigos, los patriotas, por diferentes puntos. Dios guarde a usted, Antonio García Telles. Se le pedía 100 pesos para pagar a los milicianos. Como les referí antes, el correo no podía ser interrumpido nunca. Sale el correo el viernes de Cuenca y llega en horas de la tarde a Azogues. Y ahí, en el pliego, en la valija, vienen comunicaciones y se entera el pueblo de Azogues de lo ocurrido ya en Cuenca, ese mismo día, viernes en la noche. ¿Qué ocurrió el siguiente día? Una persona que residía en Azogues, que era vecino de Azogues, no sabemos si nativo, pero de acuerdo al texto de la carta que vamos a conocer después, decide, conociendo la novedad grandiosa dada en Cuenca, decide salir a la plaza de Azogues, que se encontraba en feria. La feria de Azogues siempre ha sido grande, abundante, toda la vida. En los sábados, era el sábado 4 de noviembre. Estaba en la feria gente de Cañar, de Biblián, de Chuquipata, de Dele, de San Miguel de Porotos, de Bayar, de Opar, de Taday, de Pintilí. Todos los campesinos tenían que venir para aprovisionarse de los bienes para subsistir la semana. Y aprovecha de esa multitud, y el prócer, en este caso Juan Vicente Monroy, da el grito libertario aquí en Azogues. Entonces sugiere en boca de que es necesario ir con un contingente de refuerzo, de apoyo a Cuenca, y sale la caravana con rumbo a Cuenca, y al momento que pasa por Chuquipata se integra, se incorpora el cura Loyola. Él toma su caballo y se incorpora. Javier Loyola era una persona de avanzada edad. En 1760 fue el año de su nacimiento. ¿Por qué conocemos de esto, señores? Porque antes no podía ser sacerdote una persona que tenía menos de 24 años de edad. En 1785, cuando él tenía 25 años, él pide al obispo de Quito que le saquen de un curato de la selva en el oriente, en Sucumbíos. Sufrió mucho. Entonces, ahí entendemos el nacimiento de Loyola en 1760. Para 1820, era una persona ya mayor, toma su caballo y acompaña a la caravana, y llega la caravana no en horas de la tarde, como se conoce, ¿no?, en horas de la noche, y los milicianos que estaban protegiendo las 4 esquinas de la plaza, muchos de ellos reclutados a último momento, no tenían una razón para mantenerse en resistencia, poniendo en peligro su vida. Entonces abandonan y entregan el cuartel, y ahí se da ya el hecho consumado del grito libertario dado el día anterior, pero que con la gente de Azogues se consolidó con broche de oro lo ocurrido en Cuenca. Oiga, ingeniero, nos llama mucho la atención, usted desmenuza la historia, tiene muchos datos. Hemos revisado algunas de sus publicaciones que, dicho sea de paso, parece que sobrepasan las 24 publicaciones, los 24 libros, y sabemos de que hay también una historia por ahí oculta que no sale a la luz pública, que está resumida esa historia en 4 tomos. Todos estos hechos, estas cosas pequeñas que van formando la historia, escucharles a ustedes realmente nos llama mucho la atención, ¿no? Y hay un hecho que yo quería consultar. Siempre se ha dicho, siempre hemos leído en la historia de la independencia de Azogues, de que el cura Javier Loyola salió en horas de la tarde de precisamente Javier Loyola, pero no en el lugar donde es ahora la parroquia Javier Loyola, sino en un lugar totalmente diferente, y que llegó en horas de la
tarde, dicen algunos escritos, en Cuenca, otros dicen en horas de la noche, y que llegó a un lugar llamado El Vecino, que yo no sé si realmente es un barrio, es una calle, no sé, es un cuartel, pero llega allá, ¿no? A El Vecino, y se incorpora obviamente al resto de ciudadanos que estaban asimismo buscando salir, ¿no?, de la opresión y en la búsqueda de la libertad. Entonces, ¿qué hay sobre esto? Ingeniero, usted que maneja estos datos, estas cosas pequeñas, y de hecho esto es muy importante, ¿no? Es tan importante como una coma en una redacción, ¿no? Una coma, un punto, porque una coma puede marcar la diferencia de sentido. Y cositas tan pequeñas como estas en la historia puede, asimismo, marcar la diferencia entre lo que se dijo y lo que realmente sucedió en aquel entonces, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, en algunos escritos hemos leído la presencia de Monroy, ¿no? En algunos escritos está Juan Monroy, en algunos otros documentos está Enrique Monroy. Vicente Monroy. O Vicente Monroy. ¿Se trata de la misma persona o son personas diferentes? Bien, muy buena su pregunta, arquitecto, que me permite despejar algunos hechos. Lo que refiero respecto de que la incorporación de Javier Loyola, cuando pasa, yo llamo los insurgentes de Azogues con rumbo a Cuenca, en el camino se fueron incorporando muchísima gente, por eso que al vecino llegaron una multitud. El doctor Loyola, era graduado, el doctor Loyola, estaba asentando una partida en el libro de bautizos de Chuquipata, y dice: en esta santa iglesia parroquial de Chuquipata, a 4 de noviembre de 1820, bauticé solemnemente a Baltasar. Y ahí se suspende. Entonces, tomó el caballo y se fue. Tengo que referir a ustedes un hecho anecdótico, pero que es real y que siempre digo, yo pongo de testigo a Dios. Hace unos 15 o 16 años no disponía yo de cámara fotográfica, los celulares. Siempre me he manejado de alguna manera, de una forma artesanal, un tanto rudimentario, que reconozco, pero nos ha ido bien. Cuando yo visité el documento precisamente para obtener este que les acabo de leer, cuando visité, digo, el libro de bautizos, ahí había puesto: el párroco se fue a Cuenca por la guerra. No dice el pueblo se fue, la gente, todo el mundo se fue. Tenemos que entender que el pueblo estaba vacío. La mayor cantidad de gente estaba en la feria. Aquí en Azogues. En la feria de Azogues. Claro. Además, señores, Chuquipata, desde el asentamiento Cañal, no estuvo en el lugar donde está ahora, estuvo en el sector del Portete. En 1732 a 1739 se llevó un juicio de límites entre Azogues y Dele. Y el defensor de Dele puso una pregunta para que evacúen, para demostrar los límites del curato de Dele. Y el que contestaba dice que el camino del límite que viene desde Mangán y llega al cerro de Cojitambo, pasa por el cerro de Cojitambo hasta dar en el Copsi y muere en el Portete, donde está el pueblo de Chuquipata. Eso dice el documento, lo tengo el documento original. Chuquipata, posiblemente por problemas de estabilidad, no sé, el suelo inestable, se trasladó en el mes de junio de 1806, donde está ahora el pueblo de Chuquipata, prácticamente está desde 1806. Entonces, en 14 años de reasentamiento, imposible entender que hubo una multitud que acompañó al sacerdote Loyola. No es así, porque, como les digo, la gente estaba en la feria y el pueblo estaba vacío. El censo mismo de 5 años después, de 1825, dice que en Chuquipata había 37 casas. Ahora bien, ¿cómo saber esto de que del reasentamiento de Chuquipata? Aquí tengo un documento que dice, es la carátula, ¿no? La carátula del libro de bautizos, dice: libro en que se apuntan las partidas de bautismales de todo género de gentes de este nuevo pueblo de Chuquipata. Libro de bautizos. Acá, libro en que se apuntan las partidas naturales de todo género de gentes en este nuevo pueblo de Chuquipata. Libro de muertos. Y este último, libro en que se apuntan las partidas de casamientos de todo género de gentes en este nuevo pueblo de Chuquipata, hecho por su primer cura párroco, el doctor Francisco Javier Loyola. Entonces, está demostrado hasta la saciedad
que Chuquipata estuvo realmente desabastecido digamos, de gente, porque había salido a la feria, estaba vacío. Ahora bien, respecto de lo que usted refiere, de cómo entender de que llegó la gente en horas de la noche, yo voy a dar lectura a unos extractos que los obtuvo el doctor Remigio Romero y León. Aquí vamos a hacer un antecedente que es muy importante. En 1867, alguien que llegó a ser tesorero en Azogues de 1872, Luis Teodoro Crespo, sobrino del expresidente Luis Cordero, encontró un documento respecto del personaje Rodríguez que fue a comprar las armas en Guayaquil con 12.300 pesos, y dice que para reforzar lo ocurrido en el 3 de noviembre, el grito libertario, ese dato valioso sirvió para que el Consejo Provincial de la SUAY, que en ese tiempo era la municipalidad, se llamaba así, emitiera una ordenanza celebrando el 3 de noviembre, en 1867, pero no sabemos qué pasó y se diluyó. Hasta que en 1915, 1916, llegó a Cuenca un expediente encontrado por Celiano Monje Navarrete, y este ilustre ambateño, académico de historia también, dijo, bueno, aquí tengo una papa caliente en mis manos, no hay razón para que yo lo conserve aquí, y hace llegar a Cuenca a manos de nada menos que presidía el municipio de Cuenca, Octavio Cordero Palacios. Era una golosina que recibió. Entonces él recibió todo un expediente inmenso de documentos enviados desde Quito por Celiano Monje Navarrete. Entonces ahí surgieron ya las otras opiniones. Unos decían el 3, otros decían el 4, pero no dices el 5 que se ha dado la jura de la independencia, el acta. Entonces hubieron 3 posiciones divergentes, unos para el 3, otros para el 4 y otros para el 5. Entonces Remigio Romero y León hizo una investigación exhaustiva y publicó un opúsculo en Cuenca, entrando a los libros de cajas reales. Ahora bien, para que capten de por qué surgió estos datos, el hecho es de que cuando Francisco González gana Verdeloma, llegó a Cuenca y sometió a Cuenca a todas las persecuciones, a los patriotas, a los próceres, embargó los bienes, confiscó todo tipo de atropellos y abusos. Y una de las disposiciones de Francisco González es que se haga una auditoría exhaustiva de los libros, de las cajas reales, para ver los subversivos, los patriotas, cuánto percibieron de sueldo, cuánto hay que recuperar de ellos, cuánto tienen que resarcir las cajas reales en beneficio de las arcas fiscales de lo ganado por los patriotas. Fue tan estricta la disposición que incluso nombraron 2 tesoreros, un tesorero ad hoc y un asistente para que vigile a manera de contralor. Entonces, esa disposición permitió que en las cajas reales se emitan ciertos documentos que, por ser extensos, los voy a solamente a leer para el efecto de que queremos conocer. La primera razón dice del predlíquido, habla de cuánto ha ganado fulano, sutano, cuánto tienen que devolver, dice. Y lo que quiero es, dice, desde el día 5 de dicho mes en que se ha establecido el gobierno revolucionario, habiéndose retirado los soldados del piquete en la noche del día 4 anterior. Eso dice el asiento de caja. Otro oficio dice, porque le pasaban los informes constantemente, dice, habiendo sobrevenido inmediatamente la revolución y establecimiento del gobierno intruso en el 5 del expresado mes y retirándose en la noche anterior de las plazas del piquete. Entonces el primer documento ya dice 4, aquí ya dice 5, entonces ahí surgieron las discrepancias. ¿Cuándo fue la independencia? ¿Con el 3, el 4 o el 5? Luego dice, una comunicación pasada el 27 de julio de 1821, dice, hecho a las plazas del piquete que se hallaba en la guarnición de esta ciudad el mes de noviembre del año anterior, por aquel mes ascendió a 1.088 pesos, habiéndose deshecho dicho piquete, retirándose todas las plazas en el día 4 del referido mes con motivo de la revolución ocurrida y establecimiento del gobierno intruso en el día 5. Es decir, clarísimo, ¿no es cierto? Se da el grito libertario el 3 de noviembre, el 4 con la gente de Azogues, en horas de la noche, se retiran los milicianos,
entregan las armas, entregan los cañones, se entrega el cuartel y el día 5, el domingo prácticamente, arranca el nuevo gobierno revolucionario. Esto nos ha permitido conocer los detalles porque el doctor Remigio Romero y León presentó un informe extenso, razón de la misma monografía, al gobernador de ese entonces, que fue rector del Colegio Juan Bautista Vázquez de Azores, don Abelardo J. Andrade. Y ahí con términos elogiosos pone minuciosidades maravillosas de lo que estamos refiriendo en esta tarde. Bien. Continuamos, queridos amigos. Ingeniero, hace un momento le consultábamos respecto a Juan Vicente Monroy. Nosotros vimos algunos documentos en los que consta el nombre de Juan Monroy en las personas que participaron en la batalla de Verdeloma. ¿Es esto cierto? ¿Qué tiene que ver con Juan Vicente Monroy, por un lado? Y por otro lado, le escuchamos a usted también explicar con mucho énfasis de que Juan Vicente Monroy vivió en Azogues o era de Azogues. Si esto es así, entiendo que usted tiene documentos que certifican esto, ¿por qué no hay ascendentes con este apellido Monroy? ¿Por qué no hay descendientes de este prócer Monroy acá en Azogues? O si salió ya ese prócer a vivir en otro lado, porque me parece de que un expresidente de la República, Arosemena Monroy, tiene alguna línea directa de parentesco con Juan Enrique Monroy. Explíquenos un poco. Así es, arquitecto, usted está bien informado y está en la línea correcta. Bueno, contestando a su pregunta, debo decirle que Juan Monroy, desde su juventud en 1811, asoma ya como sargento de caballería del batallón de caballería de Antonio García Trelles en 1811. En mi obra sobre la batalla de Verdeloma está ese detalle. Luego del grito libertario dado en Azores, le premió Vázquez de Novoa con el título de capitán de caballería, capitán de milicias y subteniente veterano de caballería. Y en esa condición, ya con título militar, le ascendieron a la condición de capitán del batallón de caballería y participó en la batalla de Verdeloma. Ahora bien, luego de Verdeloma, se envió a Quito desde el Cabildo de Cuenca para que desde Quito viniese la orden de expulsar, de expatriar, de deportar a todos los participantes del Verdeloma, los jefes, desde Vázquez de Novoa hasta el último, Pedro Serrano, Felipe Serrano, Manuel Serrano. Y ahí consta, capitán de caballería Vicente Monroy. El doctor Alfonso María Borrero habla también de Verdeloma y lo pone Juan Monroy. Entonces estamos entendiendo fehacientemente que es el mismo personaje, el prócer de Azogues, para irnos familiarizando, efectivamente el capitán de caballería Juan Vicente Monroy. Ahora bien, respecto del resto de inquietudes que tiene usted, arquitecto, en esta oportunidad quiero dar lectura en extenso la carta que puso Juan Monroy al general Sucre el 6 de marzo de 1822. Vamos a irnos leyendo lentamente, saboreando la significación de cada línea y evacuando las inquietudes que pueden tener nuestros contertulios aquí o ustedes que nos están viendo, las inquietudes que pueden tener respecto de los conceptos que están vertidos en este documento. Y comienzo, dice: Cuenca, 6 de marzo de 1822, señor general, Juan Monroy, vecino de esta ciudad, ante vuestra señoría por esta representación parezco herido. Es decir, dice vecino porque ya estaba residiendo, en 1822 estaba residiendo en Cuenca. Y continúa, dice, que el año pasado de 820, habiendo penetrado las bellas intenciones de los vecinos de esta ciudad y de los del pueblo de Azogues sobre establecer la libertad a beneficio de la patria, quiere decir que por el correo seguramente se intercambiaron epístolas entre Cuenca y Azogues. Es decir, qué apoyo podría dar Azogues de acuerdo a la iniciativa libertaria dada en Cuenca. Por eso dice, habiendo penetrado las bellas intenciones de los vecinos de esta ciudad y de los del pueblo de Azogues,
mancomunadamente se unieron en un solo brazo los dos pueblos sobre establecer la libertad a beneficio de la patria. Y como yo hubiese sido uno de los que con ansia apetecía ver cumplido este feliz proyecto, tomé luego la resolución de salir a esforzar el ánimo de los habitantes de dicho pueblo hasta conseguir que todos proclamasen la natural libertad. Salir, tomé la resolución de salir. Aquí tenemos que asociar el hecho de que comúnmente acostumbramos decir: voy a salir a una gestión al centro de la ciudad, particularmente a comprar el periódico, a lustrarse los zapatos, a una recarga. Son cuestiones domésticas que cada ciudadano y cada persona lo hacemos. Salimos con nuestras esposas al mercado. Entonces el hecho de salir, decisión de salir a esforzar el ánimo de dicho pueblo hasta conseguir que todos proclamasen la natural libertad, posiblemente fue en ese tiempo vecino, residente en Azogues. Oriundo de Azogues, no lo sabemos. Tengo que comentarles, en una intervención anterior en la Casa de la Cultura ya abordé este tema. Hice, arquitecto, una investigación hace 4 meses en la curia, me dieron todas las facilidades, por lo cual agradezco a sus directivos. Hice una investigación, venía todos los martes de 8 a 11, 12, 1 de la tarde, desde 1740 a 1800, a ver si encontraba la partida de Juan Monroy, pero no lo encontré. Al menos alguien a lo mejor con mejor vista lo pueda hacer. Lo que pasa es que en uno de los años que yo creía, 1760 por ejemplo, están desprendidas con gilet algunas páginas, lo sacaron con gilet. Qué pena. ¿Qué documentos, qué asientos habrán estado en esas hojas? No sabemos, pero continuamos con la carta, porque siempre hemos leído esto, porque es la esencia, la sustancia para entender que en Azogues y el Libertario hemos leído hasta aquí. Pero él dice: y habiéndome conducido a esta ciudad, o sea, de Azogues vino a Cuenca con la gente, obtuve la comisión de reclutar gentes para levantar un escuadrón de caballería, en el que obtuve el grado de subteniente veterano con grado de teniente de milicias en la primera compañía. En este ejercicio permanecí desde la fecha del título que presento hasta el infeliz momento del día en que se perdió la acción en el punto del Verde. Es decir, Juan Monroy fue capitán, jefe de la compañía de caballería que participó en la batalla de Verde Lomo, con cuyo motivo me fue preciso emigrar al puerto de Guayaquil, en donde en el tiempo que me mantuve, que fue el de 9 meses, contados desde diciembre hasta septiembre, hice los servicios que constan del adjunto certificado y que igualmente presento, habiéndome manejado aquel tiempo con el honor que acostumbro. Es decir, señores, esta carta no entregó el prócer Monroy a General Sucre vacía, simple, lo entregó con los debidos documentos respaldados, es decir, el expediente circunstanciado que se llamaba en aquellos tiempos. Y continúa la carta. Con el motivo de que en dicho mes de septiembre se resolvió hacer expedición para esta ciudad bajo el comando del sargento mayor Francisco María Frías, me agregué al cuerpo de las tropas que venían y en efecto llegué a esta. Y fui sorprendido por el comandante Cáceres y puesto en prisión con centinelas de vista y con destino de salir desterrado a la ciudad de Pasto. En septiembre de 1821 se tomó la decisión de que viniera Francisco María Frías a Cuenca para ver si de una manera sorpresiva se retomaba el poder por parte de los patriotas. Pero estaba comandando la plaza Agustín Abuelongo, un pastuso colombiano de origen indígena, y este comandante Cáceres. Entonces, apenas el comandante Cáceres le vio a Juan Monroy, le redujo a prisión y a los más grandes vejámenes y humillaciones. Continúa la carta y dice: viéndome en este conflicto, se presentó mi hijo Carlos Monroy, subrogando mi lugar por verme inútil e incapaz de seguir el destino por la falta de vista y la falta de salud, y consiguió libertarme de trabajo tan grande, quedando preso él en mi lugar
en calidad de último soldado, de cuyo servicio fue relevado por intervención de algunas personas piadosas. Hoy que es llegado el tiempo en que puedo yo representar mis servicios y padecimientos sufridos por el amor a la patria, lo hago suplicando a vuestra señoría que en atención a todo lo referido se digne declarar el fuero que debo gozar por la razón del título presentado y colocar en mi lugar al referido mi hijo en la plaza que le fuese de agrado de vuestra señoría, para que en ella acredite su patriotismo y buena fe, en que recibiré gracias y merced a vuestra señoría, pido y suplico se digne proveer lo que sea de su superior agrado. Firma Juan Monroy. Este es el texto de la carta en extenso que en muy pocas ocasiones, por el tiempo apretado que a veces nos dan en televisión, en entrevistas, no he podido hacerlo, pero este es el texto de la carta. Ahora bien, yo quiero referir un hecho. Cualquiera va a preguntarse, ingeniero Cárdenas, ¿y esta carta tuvo algún efecto? ¿Le contestaron? ¿Qué pasó? Porque lo ideal sería de que tuviera respuesta, ¿no es cierto? Claro. Efectivamente, el 10 de abril, faltando un día para que el general Sucre salga de Cuenca a la gloria del Pichincha, porque Sucre llegó el 21 de febrero y salió el 11 de abril, pasando 50 días en Cuenca, perdón. Por mi presión alta tengo que tomar bastante agua. Los preparativos de la batalla del Pichincha. Así es. Entonces, el decreto de Sucre, además de verificar todo el expediente de Juan Monroy, a ver si es que efectivamente lo que narró era cierto, se demoraron desde el 6 de marzo al 10 de abril. Y llegaron los informes y dijo, sí, efectivamente, es un ciudadano honrado, es un ciudadano maravilloso. Entonces, el texto de la carta de Sucre dice, Cuenca, 10 de abril de 1822. Justificando el acto de virtud y de amor filial que expresa en esta solicitud el ciudadano Juan Monroy, el gobierno se hará un deber de premiar a su hijo de un modo ejemplar para con sus conciudadanos. El suplicante puede justificar ante el señor gobernador, que estaba Tomás de Heres, gobernador de la provincia, el mérito de su hijo, y esto es importante, y sobre todo su virtud en el suceso que se relata. Y en consecuencia el mismo señor gobernador le dará una colocación que le recompense o lo propondrá para un empleo que deje satisfechas las justas solicitudes de su padre. El gobierno tendrá suma satisfacción de atender a tan honrado ciudadano. Atentamente, Antonio José de Sucre, el edecán secretario Eusebio Borrero. Nosotros, por los documentos que tenemos de arquitecto, conocemos que Juan Monroy estaba de avanzada edad, tuvo que emigrar a Guayaquil con su hijo Carlos. Por la certificación que él presentó en Cuenca al general Sucre junto con esta carta, el expediente, se conoce que tuvo varios hijos. Y uno de los hijos es Abdón Monroy, que tengo que referirles este hecho anecdótico. El otro año, en plena pandemia, me contacté con la esposa del doctor Carlos Julio Arosemena Pitt, el hijo del expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, y efectivamente refirieron que el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy era bisnieto del prócer de Azogues, Juan Vicente Monroy, por la línea del hijo Abdón Monroy. Y para concluir, hay una cuestión interesante y quizá inédita. Me habían referido algunos periodistas que en Biblián había una comunidad que se llamaba Monroy. Yo desconocía ese dato. Así que un día nos propusimos irnos con un periodista, gran amigo mío, autor de un prólogo ya de mis últimas obras, Paquito Córdoba, y al averiguar a las personas de edad, efectivamente dijeron que sí. El monseñor José Benigno Iglesias había puesto en la parte todo lo que era Pichumasa, una buena sección de terreno, de espacio territorial, con casas, con viviendas. Habían puesto el nombre de Monroy, pero averiguado el asunto, decían los señores, yo hice la primera comunión ahí, ese día, y lo puso ese nombre, pero no sabemos la razón. Una señora de esas le dijo, verán señores, todavía vive el que hizo de sacristán ese día, era jovencito, trabajaba con monseñor José Benigno Iglesias. Fuimos y era don Nicolás Arcos, 95 años, lúcido,
y nos refirió que efectivamente llegó, digamos, José Verino Iglesias para sacarse de encima a una señora que le hacía mucho problema en cuanto a la iniciativa de obras en ese punto, que efectivamente dice, el nombre de Monroy en homenaje al presidente. Digo, ¿y cuál fue el presidente? Él le dice, señor, vino acá a Biblián. El presidente se llamó Carlos Julio Arosemena Monroy. Digo, claro, Carlos Julio Arosemena Monroy. Dice, digo, pero señor, entonces le hubiera puesto Arosemena. No se dice. Eso sí, lo que sí me acuerdo perfectamente, el monseñor así alzando las manos, bendijo, y dijo, de aquí en adelante esta comunidad se llamará Monroy en homenaje al apellido del presidente Carlos Julio Arosemena Monroy, porque él había tenido una entrevista extensa, el monseñor Iglesias, con el expresidente Arosemena Monroy. Qué interesante, vean. Por eso decimos nosotros de que los cronistas, además de ser historiadores, obviamente, ¿no es cierto?, son investigadores. Y a nosotros, personalmente, a mí me llama mucho la atención la acuciosidad que tiene usted, ingeniero, por conseguir toda esta cantidad de documentos que dan fe y de alguna manera son la base de las teorías que usted maneja para construir la nueva historia de acá, de nuestra ciudad. En mis manos está un libro titulado La Emancipación, noviembre de 1820 a mayo de 1822. Este es un libro de Octavio Cordero Palacios y publicado en 1920, vean ustedes, estamos hablando de 101 años. Entonces, este libro recoge una cantidad de datos pequeños, en algunos casos, y datos, obviamente, con el sustento legal, si pudiéramos decir así, de algunas partes de la historia que nosotros como ciudadanos deberemos ir de alguna manera desaprendiendo, porque tenemos en nuestra mente la historia contada, ¿no es cierto?, que viene de boca en boca desde hace algunos años, e incluso aquí un comentario muy particular, a veces en las sesiones solemnes, y a mí me ha correspondido presidir algunas sesiones solemnes en el municipio, hay una parte que siempre hay un punto que siempre se incluye en el desarrollo de la sesión, ¿no es cierto?, en el orden del día, y dice palabras alusivas a la fecha. Yo creo que esas palabras alusivas a la fecha de alguna manera tienen que ir eliminándose ya de esas sesiones solemnes y poner ahí, en vez de ese punto, la presencia de un historiador, de un cronista, de un investigador, para que nos haga caer en cuenta cuál es la verdadera historia y vayamos de esa manera también en esas sesiones solemnes desaprendiendo la historia, porque si no, esas palabras alusivas a la fecha se convierten en una repetición, en una copia textual de la historia posiblemente mal contada y mal sustentada, y eso va tomando ribetes de verdad, porque cuando una mentira se repite mucho, tiene ya ciertas características de verdad. Y por eso entonces nosotros damos mucho crédito y felicitamos y aplaudimos el trabajo denodado, acucioso que tiene usted, y a veces incluso sin la retribución económica que debería tener. Y esto más bien es el resultado del esfuerzo suyo, de la pasión que usted pone para ir desentrañando un poco la historia y para poder ofrecernos a los ciudadanos y a las autoridades nuevos datos para ir conceptualizando realmente cómo se dio nuestra historia de independencia. Ahora, estamos hablando de 1820, quizás una fecha muy cercana al 1789, en donde se dieron las primeras manifestaciones de la Revolución Francesa, en donde también participó Simón Bolívar. Ahí se habla mucho de Miranda, por ejemplo, ¿no? Personajes muy inteligentes, muy capaces, pertenecieron incluso a las logias masónicas de aquel entonces, en fin. Y Bolívar, influenciado por esas ideas libertarias del viejo continente, vino acá, influyó en nosotros para irnos rompiendo un poco las cadenas que todavía teníamos con los españoles. ¿Qué podría decirnos, ingeniero, respecto a esto? ¿Qué tuvo que ver la Revolución Francesa acá con la independencia de nuestros pueblos? Eso, en el plano de la idea emancipadora, hizo metástasis en todos los pueblos de América. El germen que nació desde la Revolución Francesa se contaminó a los pueblos de América, y el portador de ellos, como usted acaba de referir, fue Francisco de Miranda y luego Bolívar.
En el caso concreto, por ejemplo, del Libertador, aquí en Azogues se suele minimizar la presencia del genio de América, poniendo como el paso del Libertador por Azogues. Bolívar, a decir del cronista vitalicio de Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Bolívar hizo visita de Estado a 4 ciudades, y esa honra también le corresponde a Azogues, a Guayaquil, a Cuenca, a Loja y a Azogues. Bolívar llegó el 30 de octubre de 1822 en su viaje hacia el norte, hacia Quito. Fue desviado por seguramente personas que ya conocían, siempre habían ciudadanos de avanzada para ver algún inminente peligro en cuanto a atentar contra la vida del Libertador, y se dieron cuenta que estaba ya regresando y lo desvían por el Portete, por donde antes estaba el pueblo de Chuquipata. Lo desvían porque había hecho la invitación a que almuerce en la casa del doctor Javier Loyola. Bolívar almorzó en Javier Loyola. Uno de mis sueños patrimoniales es, por ejemplo, que en Chuquipata, con la fotografía que se tiene de la casa que fue de Loyola, se reconstruya y ahí se cree el Museo de Cera, almorzando el Libertador con Loyola y su cuerpo de seguridad. Y luego, con todos los acompañantes alborozados, el pueblo de Azogues prácticamente vago en caballos, todos llegaron a eso de las 1:30, 2 de la tarde aquí en Azogues, y permaneció el Libertador en visita de Estado hasta las 7 de la noche, que se desplazó a la playa, ese tiempo se llamaba La Gira, a la mansión del coronel Juan Francisco Carrasco. Eso es otra gloria que tiene Azogues, de haberle acogido en su seno al Libertador en visita de Estado. Al siguiente día, luego de un desayuno sustancioso, continuó el camino para el norte, ya iba descansado, iba ya relajado, ya la agenda había evacuado, y también pernotó en Cañar en la casa de Miguel del Pino y Gijón. Y luego conocemos en la poesía de Chimborazo, escribió El delirio sobre el Chimborazo. Ahora bien, yo quisiera compartir con ustedes y con usted, arquitecto, y Claudio, de la carta de Juan Monroy, presentado a el general Sucre. Este documento está constando, como acaba de exhibir el arquitecto Eugenio Morocho. Está en el libro, esto es una copia del doctor Octavio Cordero Palacios, pero ¿quién se habrá hecho eco de esto, de esta carta? Y bueno, el mismo doctor Octavio Cordero Palacios se hace eco asegurando de que Juan Monroy fue quien dio el rito libertario en Azogues. Y sobre todo quiero referir al hecho de que el que llegara a ser cronista vitalicio de Cuenca, don Antonio Lloret Bastidas, un intelectual de elevado nivel, muchísimas obras tiene a su haber. Con ocasión de los 400 años de fundación de Cuenca, en 1957, él se puso a escribir crónicas desde el 1 de enero hasta el 24 de noviembre de 1957, crónicas que los publicó en el Mercurio. Yo tuve que acudir a sus archivos, me dieron acceso y tomaron las fotografías de su página completa. Luego sacamos un detalle y efectivamente aquí se ve el nombre del prócer de Azogues, Juan Monroy. Y aquí le ampliamos la imagen para que en estas circunstancias la gente lo pueda leer, el contenido de estas crónicas que escribió don Antonio Lloret Bastidas. Luego de su muerte, entrevisté yo a uno de las nietas de don Antonio Lloret Bastidas. Luego de su muerte, los hijos y algunos nietos se pusieron en el trabajo inmenso de recopilar de todo el archivo de los periódicos que tenían en su biblioteca, y esta compilación que lo denominó don Antonio Lloret, decía Calendario Cívico Histórico Cultural de la Ciudad en el año 400 de su fundación española, lo compilaron, lo transcribieron, y el alcalde de Cuenca de ese entonces, ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, publicó en 2 tomos, ahora con el nombre de Biografía de Cuenca, una edición de lujo, maravillosa. Esto es una copia. Y cuando llega al 10 de noviembre,
precisamente porque se ciñeron a las fechas de cada crónica publicada en el Mercurio, don Antonio Lloret Bastidas anota: Juan Monroy, subteniente de caballería y teniente de milicias. Es decir, extrayendo exactamente la carta que les acabo de contar. Repite, dice Juan Monroy, dice la historia, fue quien animó al pueblo de Azogues, parroquia entonces, para que proclamase la independencia. Prisionero después de septiembre de 1821 por los españoles, el realista Cáceres le obligó a servir de soldado, aunque Monroy estaba ya anciano y casi ciego. Su hijo Carlos se ofreció voluntariamente para hacer el trabajo de su padre como recluta. El 10 de abril de 1822, Antonio José de Sucre, que les acabo de leer, Antonio José de Sucre reconoció mediante decreto especial los abnegados servicios de Juan y de Carlos Monroy. Esto es un extracto maravilloso que nos llena de orgullo, de complacencia extrema, por la frase que puso generosamente don Antonio Lloret Bastidas. Juan Monroy dice la historia que fue quien animó al pueblo de Azogues, parroquia entonces, para que proclamara la independencia. Esto le eleva a una categoría de verdad conocida, generalizada, por tradición de padres a hijos, por tradición oral. Dice la historia, como referí en una intervención anterior que tuve en la Casa de la Cultura. Dice la historia que del lago Titicaca salieron Manco Cápac y Mamaollo, etc., el origen de los incas. Cuenta la historia que los dos hermanos gemelos fueron amamantados por la loma, el origen de los romanos. Entonces aquí esta frase le eleva a una categoría superior al hecho histórico emancipador ocurrido en Azogues. Otra académica que también hizo referencia a lo que les acabo de compartir con ustedes, lo de Antonio Lloret Bastidas, es la doctora Silvia Vega Ugalde. El doctor Juan Cordero Íñiguez publicó 12 tomos de la historia de Cuenca, que tuvo la gentileza, la generosidad de obsequiarme. Y en el tomo número 11, porque fue por fechas de nacimiento, después de mi semblanza, está la doctora Silvia Vega Ugalde, nacida en 1959. Es una semblanza extensa indicando del valor de esta académica. Y ella, la doctora Silvia Vega, en 1986, en la revista del Archivo Nacional de Historia, sección de la SOE, que lo pueden encontrar en cualquier biblioteca, publicó precisamente una crónica, un artículo, Cuenca en los movimientos independentistas. Aquí dice Silvia Vega Ugalde, y precisamente llega el 3 de noviembre. Y cuando va a concluir la crónica dice, y los voy a citar sucintamente, Juan Monroy es quien movió a la ciudad de Azogues para que proclamara la independencia. Entonces, esto es una evidencia de lo incontrovertible que resulta el hecho histórico emancipador dado en Azogues. Miren las personas que nos ven y nos escuchan, miren lo que quiero transmitir a través del coro del himno de Azogues, que resulta hasta sublime, que nos emociona, que nos eleve el espíritu en estos días, que el espíritu se sensibiliza, se inclina por el valor de nuestros próceres, por el valor que ellos tuvieron de darnos la libertad. Y dice la estrofa del himno de Azogues: pueblo heroico, de industria y trabajo, honra y pres de la patria gloriosa. Yergue Azogues, la sien valerosa, coronada de olivo y laurel. Esto es el coro. La primera estrofa dice: de noviembre, el histórico día. El poeta no se había inspirado para hablar de noviembre, de lo ocurrido en otro lugar, sino lo que ocurrió en noviembre, pero aquí. Dice: libertad entonaste valiente. De noviembre, el histórico día, libertad entonaste valiente. Y la patria, con gesto potente, libertad en tu suelo sembró. Qué tan elocuentes son estos versos plasmados por el poeta en el himno de Azogues, y que les invito a ustedes también a que compartan este texto para reflexionar, como decía el arquitecto, que de aquí en adelante es hora de rendir tributo al verdadero prócer eleucino Juan Vicente Monroy. Bueno, y esta va a ser una lucha realmente de aquí en adelante.
porque los que escribieron ya la historia, basados quizás en las referencias, en los cuentos, en las tradiciones que venían de año a año, no van a querer tocar su historia, porque si hay datos nuevos como los que usted tiene, es muy difícil que ellos acepten este nuevo entretejer de datos, ¿cierto? Entonces, la pelea es bastante compleja. Usted ha hecho referencia a que algunos autores de la ciudad de Cuenca en esta época, en épocas pasadas, y ya se han hecho eco de estos nuevos datos, ¿no? Y acá ya reconocen. Y acá en Azogues realmente no tenemos todavía conciencia sobre lo ocurrido. Por eso es, qué ironía, ¿no? Qué ironía. Por eso es, no sé, estamos nosotros ávidos de que la publicación suya en estos 4 tomos que usted tantas veces ha referido y que todavía no salen a luz pública y con toda seguridad contienen todos estos datos, ¿no es cierto?, estos documentos. Estamos ávidos, decía, de que esa obra salga a la luz, de que se publique, que hayan las personas que financien la publicación de esta nueva historia de nuestra ciudad, porque eso va a dar al traste con algunas ideas, con algunos documentos, con algunas tesis, entre comillas, que son apoyadas en otras tesis de los mismos autores. Vea usted, ¿no? Ahí hay una especie de incongruencia, de ilógica, porque a veces cuando nosotros escribimos algo y queremos darle fuerza a nuestras ideas, nos ceñimos o fundamentamos esas ideas en otros autores que también tienen a lo mejor documentos para sostener esas nuevas ideas, ¿no? Pero lo inconcebible es de que hay algunos autores de que sostienen sus ideas con las ideas de ellos mismos publicadas en otros libros, ¿no? Les resulta un poco risible lo que usted hace ahora. Nos reímos con hilaridad frente a esta especie de investigación, entre comillas, que lo único que hacen es más bien desfigurar nuestra historia. Ha sido muy interesante, ingeniero, mantener este diálogo con usted, que más que diálogo ha sido más bien un planteamiento de una serie de consultas, de preguntas, y más bien este diálogo ha sido llevado por usted con la capacidad que usted ha demostrado siempre y sobre todo con los conocimientos fundados en documentos que nos aclaran muchas dudas. Queremos también agradecerle al doctor Claudio Palomeque, que ha tenido la gentileza y la bondad de convocarnos, de invitarnos, para que estas ideas no se queden solamente en las entrevistas, no se volaticen en las entrevistas radiales o en los conversatorios que a veces son efímeros, ¿no? Lo que pasó el otro día en algún conversatorio en alguna institución, claro, estuvo transmitido, pero había muy poca asistencia. Entonces, estas ideas deberían más bien quedar grabadas como lo está haciendo usted y que queden asentadas en el próximo libro que va a salir a la luz pública, quizás en el menor tiempo posible. Esto va a ser un aporte sustancial, importantísimo, para que las nuevas generaciones no vayan asumiendo las ideas un poco preconcebidas de lo que ha pasado acá en nuestra historia, ideas a lo mejor no sustentadas, mal estructuradas, sino que esas ideas, como tienen que ser, deban estar perfectamente basadas en documentos y que resistan los análisis científicos como debe ser. Nuevamente mi agradecimiento. Muchas gracias. Tengo que complementar con una relación técnica en cuanto a que, de alguna manera, en la ordenanza que publicó el actual ayuntamiento municipal, el año anterior, por el bicentenario, en la ordenanza ya se oficializó como prócer central de Azogues a Juan Vicente Monroy. En los considerandos están constando efectivamente el nombre central del prócer Juan Vicente Monroy, que eso ya es un buen comienzo, y la incorporación y la ayuda, obviamente, del doctor Javier Loyola cuando pasó el tropel de gente, los insurgentes de Azogues por su pueblo, él se incorporó sin reservas, llegando en horas de la noche, como ya hemos referido en esta tarde. Y bueno, efectivamente, los 4 tomos que están concluidos, están listos para ser publicados, los inicié hace 23 años. Llevo 23 años de investigación sobre Azogues, y ahí está revelada una historia maravillosa que tiene Azogues, una historia excelsa. Está desde 1558 hasta 1942, cuando narro la apertura de la calle, de la vía
al oriente, Atadá y Pindilig y Shoray. Ahí termina la obra. Son 4 tomos de 16 capítulos con la cita en obra de 4.198 documentos. Todo lo que hemos narrado y está narrado en la obra tiene respaldo documental. Y Azogues tiene que apreciarse y enorgullecerse porque ha tenido una historia maravillosa. Esperamos que ya las voluntades se vayan uniendo para publicar los 4 tomos que le he puesto el nombre de Azogues Republicano, una crónica regional. Este agregado lo hemos aceptado por el autor del prólogo, el doctor Eduardo Crespo Román, que generosamente dijo: Bolívar, tu obra no solamente habla de Azogues, habla de Biblián, de Cañar, de Suscal, del Tambo, de Chuquipata, de San Miguel de Poroto, de Taday, de Pindilig. Dices una crónica extensa, agrégale una crónica regional. Y así está la obra. Azogues colonial y republicano, una historia regional. Yo agradezco mucho a ti, Claudio, a usted, arquitecto, por compartir con este servidor las experiencias de investigación, las revelaciones de los encuentros, documentados los datos maravillosos que se tienen sobre el grito libertario de Azogues. Y estoy para servirles cuando necesiten la inquietud de este servidor, porque soy un subalterno de la ciudad. Nosotros los historiadores somos subalternos de los documentos, somos esclavos de los documentos. Y los documentos tienen la capacidad de cambiar la vida de las personas, como en mi caso, y sobre todo la capacidad de cambiar la vida de los pueblos, como eso es lo que aspiro, que el documento que les acabo de leer de Juan Monroy cambie la vida de celebración cívica de la ciudad de Azogues. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. La presencia del arquitecto Eugenio Morocho Quinteros y del historiador, el ingeniero Bolívar Cárdenas Espinosa, por habernos dado esta gran lección de historia sobre la independencia de nuestra querida ciudad de Azogues. Y esperamos, así como estamos de alguna manera intercambiando criterios con mucha gente en las redes sociales y con las autoridades, para que en algún momento, con el apoyo de alguna institución, ojalá el municipio de Azogues, los grandes artistas que existen en el municipio, por ejemplo el señor Montoya y los demás compañeros, el señor Guerrero, en fin, puedan realizar un óleo, un gran lienzo del prócer. Y luego, pues, con los datos que nos acabas de dar, Bolívar, entendemos que también debería extenderse ese apoyo institucional para que tu obra, los 4 tomos de la historia regional de Azogues, de esta crónica regional, salga lo más pronto posible a la luz, con el apoyo y el beneplácito de las instituciones y de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.